La historia de Centroamérica en el siglo XIX estuvo marcada por conflictos políticos y territoriales. Uno de los procesos más importantes fue el intento de separación del Estado de los Altos, una región que buscó autonomía de Guatemala debido a diferencias de varios tipos, entre ellas políticas, económicas, sociales e incluso religiosas. Mi nombre es Cana del Águila y en este video exploraremos las causas, personajes y consecuencias de este movimiento separatista, basado en el documento de Arturo Taracena Arriola, titulado Génesis del movimiento separatista en los Altos de Guatemala. Desde la época colonial, la región de los Altos tenía una identidad propia. Ese sentido de identidad y deseo de autonomía no hizo más que crecer, especialmente a partir del inicio del siglo 1800. Por ejemplo, el 24 de diciembre de 1805 se subestaron la apropiación de los cargos públicos y se fundó el Ayuntamiento de Españoles. En ese nuevo orden político se vieron representados los poderes económicos de la región altense, como destaca el documento. Estas familias influyentes expresaron su voluntad política del separatismo altense. La región abarcó los departamentos de Quetzaltenango, el principal promotor de este movimiento, Totonicapán, Huehuetenango, Suchitepeques, Tauleu y la región de Soconusco, que actualmente está en México. Otras regiones se agregaron casi una década después, cuando se logró concretar la formación del sexto estado, pero esos que mencioné son los que estuvieron desde el inicio. La economía de la región era próspera, tenía fábricas de paños finos y tabacos, bastantes telares de ropa de algodón, administraba correos, pólvora, salitre, naipes, subdelegaba tierras y tenía una diputación consular. Además, tenía algunas regiones costeras con alto impacto económico y, por lo tanto, político. Otro factor que influyó fue que las élites locales resentían el control centralizado de Guatemala ciudad, pues en varias ocasiones fue notable la falta de representación en decisiones políticas, a pesar de la influencia que vimos que la región poseía. Con la independencia de España, quienes a partir de las Cortes de Cádiz en 1812 fueron perdiendo aún más influencia, lo cual se veía desde hace tiempo, cuando los roces por las intenciones separatistas de la región de los Altos se daban con la capital y no con España. Esto también se refuerza cuando en el texto se menciona que algunos líderes expresaron que el deseo de autonomía era respecto a Guatemala. La ciudad también tardó en implementar lo acordado en las Cortes de Cádiz, y líderes de Quetzaltenango no tardaron en hacerlo notar. El que Chiapas se lograra separar y anexar a México hizo tangible la posibilidad de regiones guatemaltecas de obtener mayor autonomía. E incluso en el aspecto religioso, líderes de esta área buscaron establecer en Quetzaltenango un obispado, lo cual se incluye dentro de reformas que se dieron en 1814, que exigieron en Quetzaltenango una intendencia, un obispado, un seminario conciliar y una audiencia. Sin embargo, esto no llegó muy lejos, gracias al capitán general José Bustamante y Guerra, uno de los principales obstáculos del movimiento separatista en el periodo comprendido en la lectura. Todo esto fue afianzando y de cierta forma impulsando el deseo separatista, pues se fueron abriendo nuevas oportunidades para la autonomía. Sin embargo, la formación de la República Federal de Centroamérica en 1823 no resolvió las tensiones, ya que Guatemala seguía dominando la política regional. Dentro del movimiento separatista hubieron varias figuras destacadas. Una de ellas fue Cirilo Flores, una figura crucial para este movimiento. Comenzó su carrera política en Quetzaltenango, de donde él era originario. Siempre fue una figura destacada dentro de su comunidad, eventualmente ascendiendo a puestos políticos en la capital, donde en conflictos incluso armados y un intento de invasión, su liderazgo lo llevó a tener una reputación de alta moralidad. También fue influyente en el periodo de anexión a México, donde él estuvo presente en decisiones dentro de la región mexicana. Sin embargo, ciertos cambios de opinión que él tuvo hizo que esa reputación que tenía se fuera puesta en duda, lo cual afectó tiempo después cuando él era parte de la Asamblea Nacional y él quiso impulsar la idea de un estado de los Altos con capital en Quetzaltenango y trató de implementarlo. Pero esto llevó a un enfrentamiento con los conservadores liderados por Mariano de Aycicena
y la oposición de sectores clericales, lo que lo llevaron a un destino trágico. Pues en 1826, tras fuertes disputas políticas y acusaciones de profanación de bienes eclesiásticos, una turba lo linchó en Quetzaltenango, marcando un punto de inflexión en la lucha por la autonomía, pues no solo fue a él, sino a las personas que intentaron defenderlo ese día también fueron perseguidas o encarceladas. A pesar del trágico destino de Cirilo Flores, la lucha por la autonomía continuó, siendo un ejemplo del trabajo conjunto y la realidad de los deseos de la región, que persistió durante 2 o 3 generaciones entre 1805 y 1840. Claro que hubieron opositores y conflictos internos. Cirilo Flores fue una víctima de estos, pero el movimiento separatista incluyó españoles, criollos, ladinos e indígenas. Respecto a estos últimos, ellos también deseaban una libertad más básica, entre ellos el poder decidir no ser carne de cañón de guerras ajenas, como casi sucedió en esta etapa. Yendo un poco más allá, en 1838, bajo la influencia de los liberales y con apoyo de Francisco Morazán, Los Altos declaró su independencia. Sin embargo, este esfuerzo fue efímero. En 1840, el líder conservador Rafael Carrera invadió la región y reincorporó Los Altos a Guatemala, marcando el fin del intento separatista. Los líderes liberales fueron ejecutados o exiliados, y la región quedó bajo un control más férreo del gobierno central. El intento de independencia de Los Altos es un episodio clave en la historia de Guatemala y Centroamérica, pues otras regiones que estuvieron bajo el control de la República apoyaron la idea del separatismo altense, pues buscaban también que el poder específico de Guatemala se redujera. Aunque la separación no se concretó, dejó un legado de lucha por la autonomía, que resuena hasta la actualidad en la identidad de la región. La historia de Cirilo Flores y otros líderes separatistas sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrentaron quienes buscaban un sistema más justo y equitativo para su pueblo.